Nunca imaginé que después de 38 años de matrimonio, después de criar a 2 hijos, después de ser lo que la sociedad llama la esposa perfecta, descubriría que el hombre con el que dormía cada noche, el hombre que veía envejecer día a día, el hombre que se suponía era mi compañero de vida, tenía otra familia. No una aventura, no un desliz, una familia completa, una mujer, 2 hijos, una casa, una vida entera. Durante 20 años. 20 años donde yo estaba en nuestra casa, criando, limpiando, cocinando, esperando. 20 años donde él estaba en otra casa, viviendo, amando, siendo padre de otros hijos. Y lo peor, lo que duele más cuando lo recuerdo incluso ahora, no fue la traición. No fue el dolor de descubrir que mi matrimonio era una mentira. Lo peor fue darme cuenta de que todos menos yo lo sabían. Mi hija lo sabía. Mi hijo lo sabía. Sus colegas lo sabían. Sus amigos lo sabían. Mis amigas lo sabían. Incluso el cartero lo sabía, porque dejaba cartas en esa otra dirección. Solo yo, la esposa de 38 años, la mujer que sacrificó su carrera, la mujer que dedicó su juventud a esta familia, era la única que vivía en la ignorancia. Y cuando finalmente descubrí la verdad, cuando finalmente entendí el alcance completo de la mentira, hice algo que cambió todo. Hice algo que cambió mi vida, que cambió a mi familia, que cambió la forma en que mi marido entendería el significado de la palabra justicia. Mi nombre es Rosa, y lo que voy a contarte es la historia real de cómo una abuela descubrió que todo lo que creía saber sobre su matrimonio era falso, y lo que hizo para destaparlo. Mi nombre es Rosa María Gutiérrez. Hoy tengo 68 años, pero esta historia comienza cuando tenía 30 años, cuando era una mujer joven, llena de sueños, llena de esperanza. Nací en una familia tradicional. Mi padre era profesor. Mi madre era ama de casa. Fue una infancia ordinaria, pero feliz. Aprendí valores. Aprendí a cocinar. Aprendí que el matrimonio era lo más importante en la vida de una mujer. A los 28 años, cuando todavía estaba en edad de casarme, mis padres comenzaron a buscarme pareja. No era una sociedad donde conocías gente en bares o discotecas. Era una sociedad donde la familia hacía conexiones, donde los amigos presentaban amigos, donde el matrimonio era un acuerdo entre familias. Conocí a Julián en una cena familiar. Fue presentado por un primo de mi padre. Era un hombre alto, de 32 años, con una buena carrera, con respeto en su trabajo. Trabajaba en una empresa de construcción importante. Era supervisor de proyectos. Era alguien que, al parecer, tenía su vida bajo control. Mis padres estaban felices. Sus padres estaban felices. Y yo estaba enamorada. O creía que lo estaba. A esa edad, es difícil saber la diferencia entre el amor y la esperanza de que alguien te ame. Nos noviamos durante un año. Él fue un novio atento. Me llevaba a cenar. Me daba flores. Me decía cosas hermosas. Me hacía sentir especial. Después de un año, me pidió que me casara con él. Fue una propuesta hermosa. Fue en un restaurante. Tuvo un anillo. Lloré. Mi familia estaba feliz. Su familia estaba feliz. Y yo estaba emocionada. Creía que iba a tener la vida que siempre había soñado. La vida que todas las chicas de mi generación soñaban. Un buen hombre, una buena casa, hijos, una vida segura. Nos casamos un año después. Fue una boda hermosa. Asistieron 200 personas. Usé un vestido blanco hermoso. Mi padre me llevó al altar. Recuerdo estar parada en el altar, mirando a Julián, pensando, este es el hombre con el que voy a pasar el resto de mi vida. Este es el hombre que voy a amar para siempre. No sabía que ese hombre era un mentiroso. No sabía que mientras yo estaba en ese altar, prometiendo honestidad, él ya estaba planeando su doble vida. No sabía nada. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron hermosos.
O al menos así los recuerdo. Cuando miras el pasado a través de la lente del presente, cuando sabes que fue una mentira, es difícil saber que fue real y que fue actuación. Pero hay momentos que recuerdo con claridad. Momentos que todavía creo que fueron verdaderos. Nuestro primer año juntos, alquilamos un departamento pequeño. Era un lugar modesto. Una sala, una cocina pequeña, un dormitorio. Pero era nuestro. Pasábamos las noches hablando sobre nuestros sueños. Julián hablaba sobre querer construir una casa propia. Hablaba sobre querer ser supervisor general de la empresa. Hablaba sobre querer tener una vida exitosa. Y yo hablaba sobre mis sueños también. Quería hijos. Quería una casa con un jardín. Quería enseñar a los hijos a cocinar. Quería ser una buena madre. Quería una vida simple, pero verdadera. Después de 2 años de matrimonio, quedé embarazada. Fue accidental, pero estábamos felices. Recuerdo cuando le dije a Julián. Estábamos en la cama. Le dije, vamos a tener un bebé. Él se levantó, me hizo girar en el aire. Gritó, lloró. Fue la reacción más feliz que jamás he visto en un hombre. O eso creí. Mi hijo Miguel nació 3 meses antes de que mi marido tuviera su primer viaje de trabajo a esa otra ciudad. Recuerdo pensar que era extraño, que había dejado pasar poco tiempo. Pero él dijo que la empresa necesitaba supervisores en ese proyecto, que era una oportunidad, que significaba más dinero. Y yo entendí. Así es como comienza, ¿saben? Con comprensión. Con las mujeres siendo comprensivas. Con las mujeres haciendo sacrificios. Miguel tenía 3 meses cuando Julián hizo su primer viaje. Recuerdo estar en casa, sola, con un bebé recién nacido, mientras mi marido estaba en otra ciudad. Estaba cansada. Tenía estrés posparto. Necesitaba ayuda. Necesitaba que mi marido estuviera aquí. Pero entendí, porque creía que era por la familia. Porque creía que estaba construyendo nuestro futuro. 1 año después, vino nuestra hija María, el mismo mes que Julián comenzó a viajar más frecuentemente. ¿Coincidir? Por supuesto. Pero en ese momento, yo no lo veía así. Yo solo veía que tenía un bebé recién nacido y un esposo que estaba ausente. Pasé los primeros años de la infancia de María prácticamente sola. Tenía a mis padres que ayudaban. Tenía a mi hermana que venía a visitarme. Pero Julián no estaba. O estaba, pero no realmente. Estaba físicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Ahora lo entiendo. Su mente estaba en esa otra casa, con esa otra mujer, pensando en ella mientras yo estaba aquí, cansada, con pañales, con vómito de bebé en mi ropa. Mientras yo criaba a nuestros hijos, él estaba construyendo una vida con otra mujer. A mitad de los años 90, la vida se normalizó de una manera que solo parece normal cuando eres el centro de la mentira. El patrón era así. Julián se iba por 1 semana, 2 semanas, a veces 3 semanas. Y yo me quedaba con los niños. Miguel ya estaba en la escuela primaria. María estaba en jardín de infantes. Ambos me preguntaban por qué papá no estaba. ¿Y qué le dices a tus hijos? ¿Les dices la verdad? ¿Les dices que su padre está en otra ciudad con otra mujer? No. Les dices, papá está trabajando duro por nosotros. Papá está lejos, pero piensa en ustedes todos los días. Mentiras cariñosas. Mentiras para proteger. Mentiras que usaba para proteger a mis hijos del dolor de saber que su padre era un mentiroso. Cuando Julián volvía, había una especie de luna de miel corta. Pasábamos 2 semanas juntos como familia. Hacíamos cosas. Salíamos. Pasábamos tiempo. Y luego se iba de nuevo. Los niños se acostumbraron. Eso es lo que más me quiebra ahora. Mis hijos crecieron esperando que un padre que nunca estaba. Crecieron aprendiendo que los padres se van. Crecieron normalizando la ausencia.
Mi hijo Miguel era un niño tímido. Inteligente, pero tímido. Tenía un evento en la escuela un día. Una presentación de teatro. Él quería que su padre estuviera allí. Me pidió, mamá, ¿papá va a venir? Llamé a Julián. Estaba en una reunión importante. No podía dejar. No podía viajar de vuelta a tiempo. Mi hijo hizo su presentación. Fue maravilloso, pero mientras lo observaba, vi que miraba hacia la audiencia, buscando a su padre. Vi ese momento cuando se dio cuenta de que su padre no estaba. Vi cómo eso lo rompió un poco por dentro. Después de la presentación, lo abracé. Le dije, estoy tan orgullosa de ti. Hiciste un trabajo increíble. Y él dijo, pero papá no vino. Lo sé, mi amor, pero papá estaba trabajando. Papá está en otra ciudad. ¿Siempre va a estar en otra ciudad? Preguntó. No, cariño, pronto estará con nosotros más. Fue una promesa que no podía cumplir. Fue una mentira que le dije a mi hijo para hacerlo sentir mejor. Pero la verdad era que su padre estaría ausente. Estaría siempre en esa otra ciudad. Porque en esa otra ciudad él tenía una familia que lo amaba. O al menos eso es lo que creía. Mi hija María era diferente. Era más fuerte. Era más adaptable. Aprendió a vivir sin un padre. O aprendió a aceptar un padre que venía y se iba. Cuando tenía 7 años, dijo algo que me destrozó. Estábamos en el auto, yendo a la escuela. Mamá, ¿por qué papá no nos quiere? Casi me pierdo en la carretera. ¿Qué? Papá te ama. Papá nos ama a todos. Pero no está aquí, dijo ella con la lógica simple de una niña. Si nos amara, estaría aquí. ¿Cómo refutas eso? ¿Cómo le explicas a tu hija de 7 años que las cosas son más complicadas? Que el amor no siempre se muestra con presencia. Que a veces los adultos son egoístas y mantienen secretos. Que a veces el mundo es injusto. No pude, así que solo la abracé. Y le dije, papá te ama, mi amor. Papá está haciendo cosas que no entiende. Pero eso no es culpa tuya. Tú eres perfecta. Y yo estoy aquí. Yo siempre voy a estar aquí. Y eso fue cierto. Mientras Julián estaba en otra ciudad, yo estaba aquí, criando sus hijos, siendo el padre y la madre, siendo la que estaba presente, siendo la que sacrificaba. Ahora, cuando miro hacia atrás, hay tantos signos que ignoré, tantos momentos donde pude haber visto la verdad, pero elegí mirar hacia otro lado. El teléfono. Su teléfono celular era sagrado. Comenzó alrededor de los años 2000. Los celulares eran nuevos. No todos los tenían, pero Julián tenía uno, y lo llevaba a todas partes. Lo guardaba en su bolsillo. Lo llevaba al baño. Lo llevaba a dormir. Yo preguntaba, ¿por qué llevas el teléfono al baño? Él respondía, porque es trabajo. Pueden llamarme en cualquier momento. Pero yo sabía que no era trabajo. Algo en mi instinto de mujer, ese instinto que todas tenemos, sabía que había algo más. Una vez, hace muchos años, vi un mensaje en su teléfono cuando él estaba en la ducha. Un mensaje que decía, te amo. No veo la hora de volver a verte. Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo latiendo por un segundo. Cuando Julián salió de la ducha, le pregunté, ¿de quién fue ese mensaje? Él respondió sin pestañear, de mi hermana. Tiene un sentido del humor raro. Es una broma privada que tenemos. Su hermana vivía en el extranjero. Su hermana no escribía así, pero yo quería creer que era verdad. Así que lo creí. Sus gastos. Había gastos que no hacían sentido. Gastos en tiendas de juguetes que nunca llegaban a nuestra casa. Gastos en farmacias. Gastos en servicios médicos. Gastos en restaurantes en ciudades que no estaban en su ruta de trabajo. Cuando preguntaba, tenía respuestas. Siempre tenía respuestas. ¿Juguetes? Son para un colega. Su hijo tiene cumpleaños.
¿Farmacia? Necesito medicinas. Problemas de estómago de tanto viajar. ¿Restaurante? Cenas de negocio. ¿Son clientes? Tengo que entretenerlos. Respuestas que hacían sentido. Respuestas que yo aceptaba. Respuestas que me permitían seguir viviendo en la ignorancia. Sus amigos. Una vez, un amigo de Julián vino a cenar a nuestra casa. Fue un acto incómodo porque el amigo, después de tomar algunos tragos, hizo una broma. Julián tiene más familias que ciudades, dijo riendo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. ¿Es una broma? Rosa, es que viaja tanto. Bromeamos diciendo que tiene una familia en cada ciudad. Todos rieron, incluyéndome a mí. Pero mi instinto estaba gritando. Mi instinto sabía. Mi cuerpo sabía. Pero mi mente no quería saber. Porque el conocimiento significaba que tendría que hacer algo al respecto. El conocimiento significaba que tendría que enfrentar la verdad. El conocimiento significaba que mi vida entera sería diferente. Así que lo ignoré. Continué ignorándolo. Continué construyendo la vida que creía que tenía, mientras ignoraba la vida que él realmente estaba viviendo. Tengo que decirte exactamente cómo sucedió. Porque no fue dramático. No fue accidental. Fue simplemente la combinación de dos cosas. Una carpeta olvidada y una mujer que finalmente estaba cansada de no saber. Era un martes ordinario. Hace exactamente 5 años de esto. Yo tenía 63 años. Julián había viajado de nuevo. Una conferencia importante, dijo. Una semana, quizás 10 días. Tengo que estar allá para presentar nuestro nuevo proyecto. Lo creí. Porque había pasado 33 años de matrimonio creyendo todo lo que me decía. Esa mañana, después de que se fue, decidí hacer algo que rara vez hacía. Decidí limpiar el garaje. Estaba lleno de cajas viejas, de herramientas, de cosas que habían estado allí durante años. En la esquina estaba su auto viejo. Un auto que no usaba más. Un auto que había estado cubierto con una sábana durante años. Pensé, voy a limpiar este auto. Voy a sacarlo de la sábana. Voy a dejarlo bonito. Será una sorpresa para Julián cuando vuelva. Así que comencé a limpiar. Saqué la sábana. El auto estaba cubierto de polvo. Pasé un trapo. Limpié las ventanas. Mientras limpiaba, noté que la puerta del asiento de atrás estaba abierta. Metí la mano para cerrarla. Y ahí, debajo del asiento, encontré una carpeta. Una carpeta gruesa, azul, con documentos adentro. En ese momento, mi instinto gritó. Mi cuerpo gritó. Mi alma gritó. No abras esto. No quieres saber. Tu vida está a punto de cambiar si abres esta carpeta. Pero estoy cansada de no saber. Estoy cansada de ignorar. Estoy cansada de vivir una mentira. Así que la abrí. Lo primero que vi fue una foto de mi marido, quizás de hace 10 años, cuando estaba un poco más joven, con su brazo alrededor de una mujer que no era yo, una mujer de ojos oscuros, de cabello largo, de piel clara, hermosa, sonriendo como si fuera la mujer más feliz del mundo. Mi mano comenzó a temblar. El mundo comenzó a girar. Pero necesitaba ver más. Necesitaba confirmar. Necesitaba saber lo malo que era. Continué abriendo la carpeta. Si alguna vez te preguntas cómo se siente descubrir que 38 años de tu vida fueron una mentira, déjame decirte. Se siente como si el piso desapareciera debajo de tus pies. Se siente como si estuvieras cayendo. Se siente como si todos tus órganos internos estuvieran siendo exprimidos por alguien invisible. Se siente como estar muerto mientras todavía estás viva. Eso es lo que sentí cuando abrí esa carpeta. Dentro había documentos. Muchos documentos. Documentos de escuela. 2 nombres. Carlos, nacido hace 16 años. Sofía, nacida hace 13 años.
16 años. Eso significaba que fue concebido cuando mi hija María tenía 6 años. Cuando Julián todavía dormía en mi cama. Cuando Julián todavía desayunaba conmigo. Cuando Julián todavía me besaba cuando se iba al trabajo. Mientras hacía todo eso, había otra mujer. Y en esa otra mujer, él estaba creando otro hijo. 13 años. Eso significaba que la segunda fue concebida cuando mi hijo Miguel estaba en la preparatoria. Cuando tenía 14 años. Cuando necesitaba a su padre. Cuando estaba desarrollándose como hombre. Y su padre estaba en otra ciudad, con otra mujer, creando otro hijo. En la carpeta había recibos. Recibos de escuela primaria. Recibos de escuela secundaria. Recibos de doctor. Recibos de farmacia. Recibos de dentista. Esto no era una aventura. Esto no era un error. Esto era una vida. Una vida que estaba siendo documentada, registrada, pagada. Había facturas. Facturas de una casa. Una casa a 50 kilómetros de distancia. Una casa que él estaba pagando. Una casa donde vivía con esa mujer y esos 2 niños. Había tarjetas. Tarjetas de cumpleaños hechas por las manos de los niños. Papá, te amo. Papá, eres el mejor del mundo. Mi hijo dice esto. Mi hija dice esto. Pero los hijos de esa otra mujer también lo dicen. Y él estaba recibiendo estas tarjetas. Estaba celebrando estos cumpleaños. Estaba viviendo esta vida como si fuera real. Porque era real. Era más real que nuestra vida. Porque estaba allá, en esa casa, con esa familia. Mientras yo estaba aquí, esperando. Había fotos. Cientos de fotos. Fotos de mi marido en una playa con esos niños. Fotos de Julián construyendo un castillo de arena con su hijo. Fotos de Julián abrazando a esa mujer, besándola, sonriendo de una forma que yo no recuerdo haberlo visto sonreír conmigo. Fotos en un restaurante. Fotos en un parque. Fotos en una piscina. Fotos en Navidad. Fotos en Navidad. Mi marido estaba en Navidad con nosotros. Pero también estaba en Navidad con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible estar en 2 lugares a la vez? Luego me di cuenta. Cuando decía que estaba viajando para estar con colegas. Cuando decía que estaba en una conferencia. Estaba en esa otra casa. Con esa otra familia. Viviendo esa otra vida. Había transferencias bancarias. Transferencias de nuestras cuentas compartidas a esa otra cuenta. Dinero que yo no sabía que se iba. Dinero que se suponía era para nuestra casa. Dinero que se suponía era para la educación de nuestros hijos. Dinero que se robó. Y había una dirección. Una dirección clara. Calle, número, ciudad. Una dirección donde vivían ellos. Una dirección que no estaba muy lejos. Una dirección que podría haber visitado. Una dirección que había estado allá todo el tiempo, mientras yo creía mentiras. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Sentí que mi corazón estaba siendo partido en 1000 pedazos. Sentí que 38 años de matrimonio estaban siendo destruidos en el tiempo que me tomó abrir una carpeta. Me senté en el piso del garaje. Estaba temblando. Las manos me temblaban. El corazón me temblaba. Mi alma temblaba. Y luego sucedió algo extraño. La tristeza se convirtió en rabia. La tristeza se convirtió en claridad. Porque en ese momento entendí todo. Entendí los viajes. Entendí las ausencias. Entendí los signos que había ignorado durante 20 años. 20 años. 20 años de su vida, él estaba viviendo una mentira. 20 años de mi vida, yo estaba viviendo una mentira diferente. Una mentira que él había creado para mí. Me levanté lentamente. Metí toda la carpeta en una bolsa de plástico. La llevé adentro. La escondí en un lugar donde él nunca la encontraría. En la parte trasera de mi armario, debajo de algunas cajas viejas. Donde solo yo sabía que estaba.
Luego me preparé un café. Me senté en la cocina. Y esperé. No lloré. Eso fue lo más extraño. Yo, que debería haber llorado, que debería haber gritado, que debería haber tenido un colapso nervioso, simplemente me senté, con una taza de café, con claridad absoluta, porque en ese momento supe exactamente lo que iba a hacer. Cuando Julián llegó a casa 2 días después, yo estaba esperándolo. En la sala, con una sonrisa, con café preparado, como si nada hubiera cambiado. Él entró. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu semana? Respondí, bien. Los niños preguntaron por ti. Hice tu plato favorito. ¿Tienes hambre? Él sonrió. Claro, estoy hambriento. En ese momento, supe que era un buen mentiroso, porque yo estaba mintiendo perfectamente, y él no podía decir la diferencia. Esa noche, dormimos en la misma cama. Él puso su brazo alrededor mío, me besó la cabeza, me dijo que me amaba. Y yo, mientras sentía su pecho contra mi espalda, supe que sería capaz de hacer lo que estaba a punto de hacer. Porque la rabia que sentía era pura. La claridad que tenía era absoluta. En los días siguientes, mientras él estaba en el trabajo, hice cosas. Primero, fotocopié todos los documentos de la carpeta. Hice copias triples. Guardé copias en lugares diferentes. Luego, comencé a registrar. Registré cada transferencia bancaria. Registré cada número de transacción. Registré cada fecha. Registré todo en un cuaderno que escondí junto con la carpeta. Visité a un abogado. No le dije todo. Solo dije que quería saber mis derechos en caso de divorcio. El abogado era joven, recomendado por una amiga. Era hijo de un abogado mayor. Parecía ser alguien que entendería la gravedad de la situación sin que yo tuviera que explicarlo todo. Me senté en su oficina. Le mostré algunos de los documentos. Su cara cambió. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 20 años, respondí. Él se recostó en su silla. Frosa, lo que tienes aquí, esto es una violación de leyes de propiedad marital. Esto es un robo de bienes familiares. Esto es suficiente para ganar un divorcio y recuperar hasta el 60% de su patrimonio como compensación. Posiblemente más. ¿Más? Preguntó. Sí, hay leyes que protegen a los cónyuges que han sido defraudados, especialmente cuando hay menores de edad involucrados, especialmente cuando hay abandono parental involucrado. ¿Y los niños? Pregunté. ¿Los niños? Los otros niños. Los hijos de la otra mujer. ¿Qué hay con ellos? ¿No puedes hacer algo? ¿No son ellos también víctimas? El abogado me miró con una expresión de sorpresa, como si no pudiera creer que después de todo lo que me había hecho Julián, yo estuviera pensando en los otros niños. Pero es que yo entendía. Esos niños también habían sido engañados. También creían que tenían un padre. Esos niños también habían sido traicionados. «¿Puedo intentar?», dijo el abogado. «Pero esos niños no son tus hijos. Tu prioridad debería ser a los tuyos». «Lo sé», respondí. «Pero la justicia no debería ser selectiva». Durante los siguientes 3 meses, investigué en silencio. Hablé con mi abogado varias veces. Reuní documentación. Visité notarías. Documenté todo. Mientras tanto, seguí siendo Rosa, la esposa. Hice comidas. Limpié la casa. Dormí en la misma cama. Viví una vida falsa mientras preparaba la verdad. Pasé tiempo con mis hijos. Mi hijo Miguel, quien tenía 35 años en ese momento, trabajaba en su propia carrera. Pero cuando lo veía a ese niño pequeño esperando a su padre en el patio. Veía a ese niño decepcionado cuando su padre no venía a su presentación. Pasé tiempo con mi hija María, quien tenía 32 años. Ella había hecho su propia vida, pero cuando la veía
Veía a la niña pequeña preguntando por qué su papá no estaba. Un día, mientras estábamos solos en la cocina, mi hijo Miguel dijo: «Mamá, ¿sabes algo?» «¿Qué, mi amor?», pregunté. «Sé que sabes. Sobre papá. Sé que sabes lo de la otra familia». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque te conozco, mamá. Porque sé cómo cambió tu cara. Porque vi la rabia en tus ojos». «¿Estás enojado conmigo por no decirte?», pregunté. «No. Estoy enojado con papá por hacerlo. Estoy enojado conmigo mismo por no tener el valor de decirte hace años. Pero estoy orgulloso de ti por estar haciendo algo». «¿Cómo lo sabes? ¿Que estoy haciendo algo?» «Porque ahora tienes un brillo en los ojos. Un brillo de alguien que está a punto de ganar». Abracé a mi hijo y lloré en sus hombros. «Voy a destaparlo», le dije. «Voy a poner la verdad al frente de todos». «Bien», respondió. «Es lo que debería suceder». Pasaron otros 3 meses. 3 meses donde continué viviendo la mentira mientras preparaba la verdad. Pensé mucho en cuándo y cómo hacer esto. Pensé en hacerlo en un restaurante. Pensé en hacerlo en una oficina. Pensé en hacerlo en la privacidad de nuestro hogar, solo nosotros dos. Pero finalmente decidí que lo haría en una reunión familiar, con todos mirando, porque la verdad, cuando has estado escondida durante 20 años, no debería ser privada. Invité a nuestros 2 hijos. Invité a sus parejas. Invité a nuestros 5 nietos. E invité a 2 amigas muy cercanas. Amigas que habían sido conmigo durante 30 años. Amigas que merecían estar presentes. Era un domingo. El domingo perfecto. Soleado. Hermoso. El tipo de día que no debería ser usado para destruir un matrimonio. Pero la verdad no elige el clima. Pasé toda la mañana cocinando. Hice pollo a la naranja, que era el plato favorito de Julián. Hice ensalada. Hice pan casero. Puse flores en la mesa. Puse velas. Cuando le pregunté si podía ayudar con una cena especial, él respondió que claro, que le encantaba pasar tiempo en familia. La ironía de eso no se me pasó por alto. A las 7 de la noche, todos estaban sentados alrededor de la mesa. Había vino, había risa, había la sensación de una familia normal reunida para una cena ordinaria. Excepto que no era ordinaria. Esto era el final. Esto era el momento donde todo cambiaría. Después de que servimos la comida y todos comieron un poco, me levanté de la mesa. Todos me miraron. «Tengo que mostrarles algo», dije. «¿Qué es, mamá?», preguntó María. Caminé hacia mi habitación. Fui a mi armario. Saqué la carpeta azul del fondo. La llevé de vuelta a la mesa. Puse la carpeta en el centro de la mesa. Esta carpeta, comencé, la encontré hace 3 meses en el auto viejo de Julián. Dentro hay documentos que van a cambiar la forma en que todos entendemos a esta familia. Abrí la carpeta lentamente. Mostré las fotos. Mostré la dirección. Mostré los recibos de escuela. Vi cómo el rostro de mi hijo Miguel cambió de la sorpresa a la comprensión. Porque aunque ya sabía, verlo confirmado frente a su hermana y su familia era diferente. Vi cómo el rostro de mi hija María pasó por todas las emociones. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Vi cómo mis amigas intercambiaban miradas. Y vi cómo el rostro de Julián se ponía blanco. Durante 38 años de matrimonio, continué, este hombre me ha mentido. Mientras yo criaba a nuestros hijos, él vivía con otra mujer. Mientras yo esperaba, él estaba en otra casa. Mientras yo sacrificaba mi carrera, mi juventud, mi vida, él estaba construyendo otra vida. 20 años, Julián. 20 años donde los hijos de esa otra mujer crecieron con un padre, mientras que nuestros hijos crecieron sin uno. Estos documentos muestran dinero robado de nuestras cuentas. Muestran transferencias que fueron usadas para mantener a esa otra familia.
Muestran que mientras nosotros luchábamos, ustedes vivían dos vidas. Y ahora voy a hacer algo que debería haber hecho hace 38 años. Me levanté de mi silla. Miré directamente a Julián. Nos vamos a divorciar. Voy a recuperar el dinero que robaste. Voy a asegurarme de que la ley sepa exactamente quién eres. Rosa, comenzó Julián. No, interrumpí. No me hables. Durante 20 años, tus palabras fueron mentiras. Durante 38 años, tu vida fue una mentira. Ya no tienes derecho a mis oídos. Levántate. Vete. Vete a esa otra casa. Vete con esa otra familia. Vete a vivir la vida que elegiste. Pero entiende esto, ya no tienes a mí. Ya no tienes a mis hijos. Ya no tienes a mi familia. Porque la verdad finalmente salió. Y la verdad siempre gana. Me senté. El silencio en esa mesa fue absoluto. No había sonido. No había movimiento. Solo la verdad. Finalmente libre. Julián se levantó lentamente. Salió de la casa. No volvió. Después de ese momento, todo se movió rápido. Mi abogado envió cartas. Cartas que hablaban de divorcio por infidelidad. Cartas que hablaban de violaciones de leyes de propiedad marital. Julián intentó contactarme. Una vez, una semana después del destape, tocó la puerta. Yo no abrí. Me quedé en mi cuarto. Escuché sus golpes. Escuché sus intentos de hablar. Rosa, por favor, gritaba. Podemos hablar esto. Podemos resolverlo. Podemos pasar por esto. No hay nada que resolver, grité desde mi habitación. Está decidido. Habla con mi abogado. Se fue. No volvió. Mis hijos fueron completamente apoyadores. Miguel vino a mi casa ese día. Me abrazó. Estoy tan orgulloso de ti, mamá. Finalmente la verdad. Finalmente justicia. María vino al siguiente. Lloramos juntas. Pero estas no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de alivio. Lágrimas de liberación. Debería haber hecho esto hace años, dijo. Debería haberte dicho hace años. No es tu culpa, cariño. Era su responsabilidad ser honesto. Era su responsabilidad estar presente. No es tu culpa que fracasara en ambas cosas. Mis amigas fueron mis pilares. Vinieron a la casa. Nos sentamos en la cocina. Tomamos té. Hablamos sobre lo que sucedió. Hablaron sobre cómo no me dijeron, pero cómo estaban felices de que finalmente supiera. Una amiga, Gabriela, dijo algo que nunca olvidaré. Rosa, sabía que eras fuerte, pero no sabía que eras disfuerte. La mayoría de las mujeres hubiera llorado, hubiera gritado, hubiera tenido un colapso. Pero tú, continuó, tú hiciste algo mejor. Esperaste, investigaste, te preparaste, y luego golpeaste. Eres imparable. Pero no me sentía imparable. Me sentía cansada. Me sentía como si 38 años de emociones guardadas finalmente estuvieran saliendo. Una noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cocina. Sola, sin compañía, sin un marido, sin las mentiras. Y finalmente lloré. Lloré años de lágrimas que había mantenido contenidas. Lloré la mujer joven que había sido cuando me casé. Lloré los años perdidos. Lloré los hijos que criaron sin un padre. Lloré el matrimonio que nunca fue real. Lloré toda la noche. A la mañana siguiente me desperté en el piso de mi cocina. Me levanté lentamente. Me lavé la cara. Me preparé un café. Y comencé a vivir mi vida. Mi verdadera vida. La vida que empezaba ahora. El proceso de divorcio fue complicado, pero directo. Cuando tienes pruebas, cuando tienes documentación, cuando tienes toda la verdad, el sistema legal trabaja rápidamente. Mi abogado fue implacable. Rastreó cada transferencia. Documentó cada mentira. Presentó cada prueba.
Descubrimos que Julián había transferido aproximadamente el 40% de nuestro patrimonio conjunto a esa otra familia a lo largo de 20 años. Dinero que fue a pagar educación de los otros niños. Dinero que fue a la hipoteca de esa otra casa. Dinero que fue a vacaciones que yo nunca tomé. Dinero que fue a una vida que yo no vivía. El juicio fue un proceso de 6 meses. Julián intentó argumentar que había trabajado duro, que el dinero era dinero que él ganó, que la otra familia también dependía de él. El juez escuchó los argumentos. El juez vio los documentos. El juez entendió la gravedad de lo que había sucedido. Y luego decidió. Julián perdería la casa. Perdería la mayoría de sus ahorros. Pagaría pensión alimenticia a nuestros hijos adultos. Pagaría compensación por fraude matrimonial. Y lo peor, de todos los castigos, tendría que admitir en público, en el tribunal, exactamente lo que había hecho. Cuando el juez dictó sentencia, Julián se vio destruido. Finalmente, la verdad lo había alcanzado. Finalmente, las consecuencias llegaron. Pero para mí, fue un momento de paz. No sentía satisfacción. No sentía venganza realizada. Sentía alivio. Sentía que finalmente, 38 años después, las cosas eran justas. Las cosas eran correctas. Después de la sentencia, me acerqué a Julián en los pasillos del tribunal. Había cámaras. Había reporteros. Porque la historia se había filtrado. Porque la gente sabía. Porque la verdad, cuando finalmente sale, es noticia. Julián intentó evitarme. Intentó no mirarme. Pero lo detuve. Julián, dije, quiero que sepas algo. Levantó la vista. No hago esto por venganza. Hago esto porque merecía la verdad. Porque nuestros hijos merecían la verdad. Porque esa otra mujer y esos otros niños merecían la verdad. Dijiste que me amabas hace 38 años. Pero no era amor. El amor no miente. El amor no roba. El amor no es egocéntrico. Lo que hiciste fue egocéntrico. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Caminé hacia mi abogado. No miré atrás. Eso fue hace 5 años. Hoy, 5 años después del destape, 5 años después de que la verdad finalmente salió a la luz, estoy viviendo una vida que no esperaba. Estoy sola, pero no estoy sola. Eso es lo extraño de llegar a mi edad después de un divorcio. Estás solo en el sentido de que no hay un hombre, pero estás rodeado de gente que te ama. Mis hijos vienen a visitarme. Mis nietos juegan en mi jardín. Mis amigas vienen a tomar café. Mi vida está llena. He hecho cambios en la casa. Pinté los dormitorios. Puse plantas nuevas. Removí fotos de Julián. Removí cualquier rastro de la mentira que vivía. Pasé 2 años en terapia. 2 años hablando con una psicóloga sobre traición. Sobre confianza. Sobre cómo alguien puede mentirte durante 20 años y tú simplemente no lo veas. La psicóloga me dijo que no era culpa mía, que los mentirosos son buenos en mentir, que Julián había elegido mentir. Yo había elegido confiar. La confianza no es un error, dijo ella. La confianza es un acto de fe. Cuando alguien viola esa fe, la culpa es de ellos, no tuya. Eventualmente lo creí. Ahora duermo bien. Duermo mejor de lo que he dormido en 20 años. Porque no hay secretos compartiendo mi cama. No hay mentiras bajo el mismo techo. Solo hay verdad. Y la verdad es pacífica. He aprendido a vivir para mí. A hacer cosas que quería hacer. A leer libros que quería leer. A salir cuando quería salir. A viajar cuando quería viajar. Hace un año, tomé un viaje sola. A un país que siempre quería visitar. Fue la primera vez en 38 años que estuve completamente sola. Sin responsabilidades. Sin compromisos. Fue la cosa más hermosa que haya hecho. Ahora tengo un grupo pequeño de amigas. Amigas verdaderas.
Amigas que han sido honestas conmigo. Amigas que me apoyaron cuando más lo necesitaba. Salgo a caminar cada mañana. Veo el amanecer. Veo la vida comenzando nuevamente. Cada día es diferente. Cada día es nuevo. Cada día es una oportunidad para vivir la vida que quería. Mi hijo Miguel tiene una familia bella. Tiene 2 hijos. Veo cómo es un padre presente. Veo cómo está en todos los eventos escolares. Veo cómo ama a sus hijos. Y veo que aprendió de nuestro padre. Aprendió lo que no hacer. Mi hija María es una mujer fuerte. Es abogada. Ha construido su carrera. Ha construido su vida. Y es feliz. Finalmente, es feliz. Eso es lo que me hace más feliz. Ver que mis hijos, a pesar del dolor, a pesar de la traición de su padre, han construido vidas hermosas. A veces me preguntó qué hubiera pasado si nunca encontraba esa carpeta. ¿Hubiera continuado viviendo la mentira? ¿Hubiera llegado al final de mi vida sin saber la verdad? Creo que sí. Creo que hubiera muerto sin saber. Y hubiera sido un desperdicio de una vida. Un desperdicio de mi tiempo. Un desperdicio de mí. Pero encontré la carpeta. Y cuando la encontré, tuve el coraje de actuar. Hace poco, mi nieto me preguntó: «Abuela, ¿no has perdonado al abuelo Julián?». Tengo que pensar bien en esa pregunta, porque el perdón es complicado. La respuesta es: sí, lo he perdonado. Pero el perdón no significa que lo haya dejado volver a mi vida. El perdón significa que ya no me duele. El perdón significa que ya no cargo el peso de su mentira. ¿Pero lo que hizo fue malo?, expliqué a mi nieto. Fue malo para tu abuela. Fue malo para tus padres. Fue malo para esa otra familia. Fue malo para esos otros niños. ¿Y ahora está pagando por eso?, preguntó mi nieto. Sí, respondí. Está pagando. Está viviendo con las consecuencias de sus elecciones. Y eso es la justicia. A muchas mujeres que han escuchado mi historia me preguntan: ¿cómo tuviste el coraje de hacer eso? ¿Cómo no te derrumbaste? Y la verdad es que sí me derrumbé. En los primeros meses lloré. Lloré en la ducha para que nadie me viera. Lloré en el auto. Lloré en la cama. Tuve momentos donde pensé que no podría continuar. Tuve momentos donde pensé que debería simplemente aceptar la mentira, que debería ahorrarme el dolor de la verdad. Pero luego pensaba en mis hijos. Pensaba en los años que perdieron con un padre que no estaba. Pensaba en la injusticia. Y encontraba el coraje. El coraje no significa que no tengas miedo. El coraje significa que haces lo que es correcto a pesar del miedo. Y eso es lo que hice. He aprendido que la verdad es más importante que la comodidad, que la justicia es más importante que la paz fácil, que vivir honestamente es mejor que vivir en una mentira. Sé que hay muchas mujeres que están viviendo lo que yo viví, mujeres que saben que algo está mal, pero no quieren confirmarlo. Mujeres que tienen miedo de qué sucederá si conocen la verdad. A esas mujeres les digo: la verdad es aterradora, pero vivir en la mentira es peor. Porque cuando vives en la mentira, estás desperdiciando tu vida. Estás permitiendo que alguien más controle tu realidad. Estás siendo cómplice en tu propio engaño. La verdad te libera, aunque duela, aunque sea difícil, aunque te cambie todo. La verdad te libera. Y esa libertad vale el dolor. Ahora, con 68 años, estoy en paz. Estoy segura de mí misma. Estoy orgullosa de lo que hice. No cambiaría nada, porque incluso el dolor, incluso la traición, incluso el colapso de un matrimonio, todo eso me llevó a donde estoy ahora. Estoy sola, pero soy libre. No hay secretos. No hay mentiras. No hay un hombre que está dividiendo su vida entre 2 mujeres. Solo hay Rosa. Solo hay la verdad. Solo hay paz. Esta es la historia de cómo una abuela, después de 38 años de matrimonio, descubrió que todo era una mentira.
Esta es la historia de cómo ella tenía el coraje de enfrentar esa mentira. Esta es la historia de cómo la verdad finalmente ganó. Si estás viendo esto, si estás escuchando esto y estás viviendo una mentira similar, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay abogados. Hay sistemas legales. Hay gente que puede ayudarte. Hay vida después de la traición. Y más importante que todo eso, hay verdad. Y la verdad, aunque es aterradora, es lo mejor que puedes tener. Porque la vida es demasiado corta para vivir en una mentira. La vida es demasiado importante para desperdiciarla en alguien que no te ama honestamente. Mi nombre es Rosa. Soy una abuela que destapó una mentira. Y aunque fue el viaje más difícil de mi vida, no cambiaría nada. Porque finalmente, después de 38 años, finalmente sé quién soy. Y eso, mi amor, es el regalo más grande que la vida puede darte. Esa es mi historia. La historia real de una abuela, un marido infiel y la verdad que finalmente salió a la luz. Y ahora sabes cómo una mujer destapó a su marido después de 20 años de mentiras. Y como la verdad siempre, siempre gana.